católicos siempre están involucrados mucho como en la política. Y nosotros, ¿verdad? Éramos muy tradicionales en cuanto no solo a la religión católica, sino también a un partido político. En Honduras hay dos partidos políticos, los que son de allá me van a entender y van a saber lo que estoy diciendo. Dos partidos políticos muy famosos, tradicionales. Uno se llama el Partido Cachureco y el otro el Partido Liberal. Nosotros como católicos practicábamos, ¿verdad?, lo que era la política en cuanto a seguir el Partido Cachureco. ¿A qué quiero llevarlo esto? No me estoy saliendo del orden. En que teníamos un lema en la familia y nosotros decíamos con el rosario en la mano: moriré cachureco y católico hasta la muerte. Cachureco y católico hasta la muerte. Y agarrábamos el rosario hasta que nos muramos. La iglesia que fundó Jesucristo, Mateo 16, 18 y etcétera, etcétera. Bueno, ya sabe usted lo que todo católico repite, pero con un sesgo, con un odio en contra de la iglesia evangélica, hermano, en nuestros corazones, pero sin tener argumentos para poder refutarla. Pues llego a este país, aquí llego a trabajar, a congregarme en otra parroquia, que está aquí en la comunidad, precisamente a donde yo vivo. Tuve 10 años, hermano, en el catolicismo, ¿verdad? Viviendo una vida desordenada. Yo era discotequero, tenía vicios. Y ojo, no quiero llegar al punto donde el padre Luis Toro manipula y dice: no, muchos dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, la iglesia no te manda a tomar, la iglesia... Sí, ok, es cierto. La iglesia no te manda a tomar en aquellos tiempos, pero no te enseña que eso es malo, no te enseña que eso es pecado, no te enseña lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En la iglesia usted no va a escuchar en una misa hablando de la fornicación, hablando del adulterio, atacando esta cosa, atacándolo, porque es una liturgia, es un dogma que está ya dogmatizado, que viene desde allá la prédica que predica San Juanito en la parroquia de aquí, la parroquia de Chile, la de Nicaragua, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Estados Unidos, hablan lo mismo, solo repiten lo que ese domingo verdaderamente van a decir, pero no hay una palabra que confronte el pecado. Todo lo contrario, éramos fornicarios, ¿verdad? No teníamos el temor de Dios, enamorábamos a cualquier mujer, etcétera, etcétera. Y nosotros pensábamos que eso no era malo porque la Iglesia Católica no te enseña lo que es el pecado y las consecuencias que hay. Nada. Lo único que la Iglesia Católica hace es enseñarte a atacar a la Iglesia Evangélica. Ok, lo digo por mi testimonio. Entonces llegué aquí, me enrolé otra vez. Ya aquí, ¿verdad? Anduve como quien dice, no tan mezclado, pero siempre estaba ahí. Asistía a misa los domingos, no me enrolé en el grupo juvenil aquí, no, ¿verdad? Porque andaba en otras cosas, pero era devoto. Seguí en lo mismo, siguiendo la tradición. Pues luego me casé, llegué a la edad de 17, casi 18 años a este país. Luego muy joven, a los 19 me casé, luego tuve mis hijos, seguía siendo tradicional, amén, y seguimos en la calle, en las discotecas, etcétera. Tuve mis hijos y a la edad de 27 años, hermano, en ese tiempo, un par de meses antes, trabajé en una empresa donde tenía un compañero que era evangélico y luego, ¿verdad?, yo era contratista y otro evangélico fue a trabajar conmigo. Para resumirle, estas dos personas empezaron, hermano, muy respetuosas, por cierto, a hablar conmigo sobre la palabra, ¿verdad? Yo ya me defendía porque yo conocía, ¿verdad?, todo lo que la Iglesia Católica enseña, la dogmatización que le enseñan todos los apologistas y etcétera. Bueno, luego después de eso, hermano, cada vez que ellos me decían algo, no, pero la Biblia ya usted sabe lo de siempre. No, María fue asunta al cielo sin pecado, María no tuvo pecado y etcétera. ¿Y a dónde está el texto? No, la Biblia dice que ella es llena de gracia, Lucas y etcétera, etcétera. Y ya sabe, dogmatizado, pero qué bueno que hay hombres con paciencia, porque tuve la oportunidad, la bendición de Dios, de que habían hombres que me hacían preguntas, ¿verdad? En diálogos que teníamos, y me decían: usted me puede mostrar a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, que hacer esto es correcto o no hacerlo. Eso despertó un celo en mí más mayor de querer decirle: mire, yo ahorita hay muchas cosas que se me han olvidado, le digo yo, pero le digo yo le tengo respuesta para todo lo que usted quiere.
¿Y sabe qué hice, hermano? Empecé a meterme como a debatir, a hacer esto que estoy haciendo ya como católico. Y empecé a llamar a mis tíos. Y yo les preguntaba, tío, ¿dónde hay un texto donde diga que María literalmente no tiene pecado? Deme los textos. Porque según en mi mente, ¿verdad? Habían más porque ellos tenían más conocimiento, porque eran delegados y etcétera. Y resulta, hermano, que no habían texto. No, no, tío, pero yo no quiero ese texto. Yo al protestante, yo le pregunto dónde está esto y él me muestra la Biblia. Y yo leo el texto y me da la respuesta que yo le estoy pidiendo. Pero ellos me piden textos a mí y yo se lo estoy pidiendo literal. No, y que ya te estás dejando envolver, que ya te están lavando el cerebro, que ya... No, 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 espérese. No se trata de eso. Y seguía yo con mi lema. Soy católico hasta la muerte y cachureco. Eso no lo vamos a cambiar. Usted sabe que a mi abuelita no la vamos a traicionar, le decía yo. Ya está sembrado ahí el fundamento y eso firme hasta la muerte. Mira lo que es el hombre en su ignorancia y la misericordia de Dios. Pues mira, hermano, empecé a profundizar en la Biblia porque aunque era un animalito, perdón la expresión, sin el temor de Dios, perdón, viviendo una vida como se me daba la gana, dentro de mí había un temor, era temeroso a Dios. Y aunque hacía mis picardías, hacía lo que sea, había un temor dentro de mí. Entonces yo tenía respeto a lo que era Dios y a lo que era esta palabra, algo que muchos católicos no lo tienen. Entonces, si la Biblia lo decía, yo lo creía. Yo le decía, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Bueno, para avanzar, hermano, estas personas evangélicos me empezaron a invitar a la iglesia. Y como todo típico católico mentiroso, todos los sábados o cada vez que había culto, iba. Yo le decía, sí, ahí voy a llegar el sábado, voy a ir. Y nunca iba, nunca iba. Pero la palabra estaba siendo sembrada. Hasta que un día de repente, ¿verdad? Surgió una necesidad en mí fuertemente. Iba a la iglesia católica, participaba de la hostia, aunque el sábado y el domingo andaba con los ojos hinchados así, de beber, allá iba a persignarme yo, ¿verdad? Y a confesar, y a hincarme a una banca, a comerme la hostia, y estar bien. Pero sucedía algo, hermano, que había un vacío en mi corazón tan grande, que ni por la Eucaristía, ni nada de lo que yo hacía en la iglesia católica, ese vacío podía ser lleno. Entonces empecé a ir, a enrolarme más, quería ir a retiros y etcétera. Nada cambiaba, hermano, eran momentos momentáneos simplemente. Hasta que de repente un día surgió la inquietud, la necesidad de visitar la iglesia evangélica. Le digo a mi esposa, le digo, porque nosotros íbamos mucho a la discoteca, le digo, fíjate, le digo yo que hoy no vamos a salir, le digo. ¿Por qué? Me dice mi esposa. Porque un hermano, le digo yo, protestante, un evangélico, me está invitando, le digo yo, a la iglesia. Y él es buena gente conmigo, le digo, bien educado, le digo yo. Ya hace como un mes y medio que le estoy diciendo que no, que voy y no voy, le digo. Y la mera verdad que me gustaría ir, le digo yo, mi orgullo, ¿verdad? Para hermano, le digo yo, le digo a mi esposa, para ya, pues, o sea, cumplir y ya, pues, para que deje de molestarme. En mi orgullo decía, pero dentro había, o sea, que entró esa inquietud, hermano, y pues había una campaña, un evento, y es, mire, va a haber un evento, lléguese. Pues cuando llego, hermano, yo voy a ir a la iglesia, pero yo soy católico, decía yo. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, hermano, que los mentirosos no heredan el reino de los cielos, que un primo mío, que hoy es evangélico y diácono también, éramos católicos, nos pusimos el rosario. Y cuando llegamos allá, nos lo sacamos por fuera. No, venimos a visitarlos. No hay ningún problema. Pero vamos a demostrar que somos católicos. Y el rosario acá. Mira, hermano, no hay rosario, no hay diablo que valga con el poder de Dios. Llegamos a aquella campaña. De repente empieza, hermano, a haber una administración. Y yo miro que una diácono se le acerca a mi primo primeramente. Y le dice, ¿usted ya recibió a Cristo? Sí, le dice mi primo, yo ya recibí a Cristo, ya lo tengo. Y dice, no, mira, es que soy católico, le dice. Así arrogante como son los católicos. Malcriado, a mí me dio pena. Yo le dije que le bajara, ¿verdad? No, tranquilo, déjale. Simplemente sígale la corriente, le decía yo.
Pues lo raro era que aunque yo, hermano, estaba con mi postura y mi rosario ahí, cuando estaba la administración, hay algo especial que yo empecé a sentir en mí. Y yo empecé a sentir un gozo, hermano, una administración que, hermano, yo empecé a llorar. Y yo quería detenerme. Empecé, hermano, y yo estaba con mi niño en la administración, un culto de esos, hermanos, pentecostales, donde la gente es ministrada y callo, decía, esta gente está loca, decía, y mi hijo asustado ya, estaba grande porque me decía, papi, ¿qué es esto? Nunca habíamos ido, hermano, a una iglesia evangélica nosotros. Pero este hombre que tenía un corazón duro, orgulloso, que, hermano, hablaba pestes de la iglesia evangélica, estaba ahí, hermano, quebrantado, llorando, y yo quería, hermano, taparme, yo no quería, o sea, yo no quería. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo decide quebrantar un corazón, no hay poder, hermano, del infierno que detenga lo que Dios hace en el corazón del hombre. Pues a todo esto, hermano, aún la necesidad, Dios empieza a quebrantarme, a ministrarme, ¿verdad? Nosotros ahí, con mi esposa, nos sentíamos raros, hermano, como bichos raros, en medio de una iglesia que no era la de nosotros. Pues no, nos fuimos para casa, hermano. Y me dice el muchacho cuando me mire el lunes, me dice, yo me llamo Kelvin López, vaya, ellos en el trabajo, yo era el jefe de ellos y me decían López, me decía. Y López me decía, ¿cómo estás? Me decía, me alegró verte en el culto, ¿qué te pareció? Nada, le decía, no me gusta que quieren forzar la gente y que andan pidiendo diezmo y andan pidiendo. Mira, hermano, lo que es el hombre de animal cuando el orgullo no quiere reconocer. Pero dentro de mí había algo que el Espíritu Santo había hecho. Bueno, para parafrasearle, ir más rápido, hermano, el siguiente fin de semana me vuelve a invitar, hermano, y me gustó. Y le dije, voy a ir el fin de semana, hermano, y regresé. Estaba en la banca yo ahí y miré pues cómo los hermanos se llevaban y aquel amor fraternal, hermano, y aquello bonito, la bienvenida. Yo iba a la iglesia católica, hermano, y que el cura me iba a andar diciendo bienvenido a la iglesia, hermano. No, hermano, llegué a esa iglesia, hermano. Y bueno, nos visita, ¿verdad? Fulano de tal, Kelvin López con su esposa, sus hijos, bienvenidos a la casa del Señor. Fueron los hermanos, me abrazaron. Claro, hermano, yo acepté el abrazo y aquello lindo, aquel abrazo sincero, hermano, y etcétera, etcétera. Bueno, siguió el tiempo, pasaron 15 días, 3 semanas y mi orgullo, no, yo soy católico, vamos a ir a la misa. El sábado vamos a ir al culto, pero el domingo vamos a ir a la misa. Me gusta, vamos a ir, vamos a acompañarlo, porque no tenemos nada, ya empezaba, pero el domingo vamos a ir a la misa. Y regreso a misa, hermano. Cuando estoy en la misa, hermano, ya sentí algo raro, hermano. Decía yo, dentro de mí, pero yo no siento aquí lo que siento allá, decía yo. Claro, eso yo no se lo iba a decir al evangélico, hermano. Eso, ¿me entiendes? El orgullo no me iba a dejar eso, pero ahora yo se lo testifico. Yo decía, Dios mío, pero, o sea, aquí está aburrido. Lo que yo sentía anoche allá, o sea, aquí está muerto. Empecé a sentir un olor, yo no sé, hermano, hay muchos que se convirtieron a Cristo, me lo van a entender. ¿Sabe qué empecé a sentir yo, hermano? Como un espíritu, como un olor a azufre, como a funeral en la misa. Sí, hermano, era aquel Espíritu Santo y estaba trabajando en mí y me estaba haciendo ver que, o sea, ese es un lugar, hermano, disculpen que yo me refiero así, o sea, satánico, ahí lo que se mueve son principados, potestades fuertes que tienen engañado a las personas, borrachos, fornicación, brujos, hermanos, practicantes de hechicería, etc., de todo. Imagínense el ambiente y la atmósfera que hay ahí. Pues no, hermano, el siguiente fin de semana regreso, hermano, otra vez a la iglesia. Ya, hermano, andaba tocado. Ya andaba tocado. Pues la iglesia, como era una iglesia pequeña, recuerdo que empezaron las alabanzas y a mí me daba pena, ¿verdad? Y yo miraba que los evangélicos levantaban las manos para adorar a Dios y ese amigo mío que trabajaba conmigo, hermano, y oraba y cantaba. Y yo lo quedaba viendo, hermano, y qué bonito, decía yo. Y ahí, hermano, yo sin aceptar a Cristo empecé a levantar mi primera mano ahí, hermano. Pero yo tenía miedo que me fuera a ver alguno de los que me conocían, porque iban a decir ese pícaro. Usted sabe, el diablo te empuja a pecar y después te acusa.
que dijera, a ver, y yo levantaba mi mano aquí, hermano, y así, poquito a poco. Pues, hermano, pasó ese día. El siguiente fin de semana, ya Dios estaba obrando en mí. Ya había una necesidad fuerte y con mi esposa nos sentíamos bien. Llegamos, hermano. Pues el pastor, cada vez que íbamos, hacía el llamado, y como era una iglesia pequeña, los únicos que íbamos de visita éramos nosotros. Pues ese día como que el pastor dijo, pues ya les he hecho el llamado y no quieren pasar. Hermano, sucedió algo que cuando están ministrando, la gente pasó para que oraran por ellas. Yo estaba esperando que el pastor, hermano, hiciera el llamado, que dijera, hay alguien que quiere recibir a Cristo. Hermano, yo tenía aquel deseo de que él hiciera eso porque yo quería pasar a recibir a Cristo. Y miren lo que hace el poder de Dios, hermano. Que yo estaba, hermano, en una banca sentado y mandé a llamar al hermano a mi amigo y le dije, hermano, le digo yo, ya estaban terminando el culto, ya están terminando, le digo. Sí, me dice. Bueno, disculpe, le digo yo sé que ya van a terminar, pero me gustaría que oraran por mí, le digo yo. Es que quiero aceptar a Cristo, le digo. No se preocupe, me dice. Ahorita, y ya le habló, ya se fue rápidamente ahí donde el pastor. Y ya, no, pasa, hermano. Pero a todo esto, hermano, mi esposa también, o sea, estaba haciendo cada hermano. Y empezó. Y mira, hermano, pasé yo con mis hijos. A todo esto, hermano, me voy a retroceder un poquito. En esos días, nosotros íbamos a bautizar a los niños mayores que teníamos. Y habíamos buscado los padrinos en la iglesia católica. Y ya estábamos esperando, hermano, solo las fechas para bautizar a los niños en ese tiempo. Pero mire lo que es el poder de Dios, hermano, que vino Dios. Por la misericordia de Dios no nos hizo hacer que nuestros hijos les caera esa maldición encima, ¿verdad? Sino que, hermanos, ese día que yo pedí, hermano, otra vez me quebranté. Y empecé, hermano, a llorar como un niño. A llorar como un niño, hermano. Usted sabe, uno camina cargado, hermano, no lo entiende, atribulado. Y, hermano, y yo pasé. Y el pastor me dijo, ¿quieres estar aquí? No hizo mucho, ya el Espíritu Santo había hecho lo que tenía que hacer, hermano. Y ese día, hermano, yo tenía una lucha en mi mente. Pero es que yo soy católico. Pero es que, ¿qué va a decir mi abuelita? Y el diablo llegaba y me susurraba y me decía, vas a traicionar a